las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Tiempos y la mitad de un tiempo. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 5 al 12, Daniel, capítulo 12, versos 1 al 13. Fue grabado en vivo el 17 de mayo del año 2000 en el Cine Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Padre, por este momento que nos das, Señor, de que podemos estar delante de tu trono. Señor amado, permítenos entrar en tu presencia. Permítenos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, hablar contigo, Señor, y tú nos hables a través de tu palabra. Señor amado, háblanos, prepáranos, Señor, porque vienen días en que solo la palabra profética, Señor, podrá ser nuestro aliento. Vienen días en que solo la palabra profética, Señor, nos guiará en la manera en que debemos actuar. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios bendito. Gracias, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén. Amén.
Así como estás en la presencia del Señor, te ruego que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, verso 5 al verso 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 5 al verso 12. Repito, Apocalipsis capítulo 12, verso 5 al verso 12, la palabra del Señor dice así: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora les ruego que vayan al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, al capítulo 12, verso 1 al verso 13. Daniel capítulo 12, verso 1 al verso 13. La palabra del Dios de Israel dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás.
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es palabra del Señor. Amén. Es palabra del Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Es palabra que se está cumpliendo y se ha de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden tomar asiento. En una anterior reunión habíamos predicado acerca de la mujer y al hijo varón. Habíamos hablado de las primicias, el arrebatamiento de las primicias. Y habíamos hablado también del arrebatamiento de la mujer, el arrebatamiento en la cosecha final. Habíamos claramente determinado de que el hijo varón se constituye en aquellos creyentes que logran la madurez primero y por tanto son parte de las primicias que son arrebatadas. Inclusive aquellos que por causa del nombre de Cristo parten antes a causa de asesinato por parte de la Gran Babilonia. Y por supuesto también hemos hablado de la mujer como pueblo de Dios formado por judíos y gentiles, pueblo que no logra madurar a tiempo y que por tanto tiene que quedarse para poder sufrir dolores, para poder gemir y a través del gemido y el dolor puedan experimentar madurez espiritual durante la gran tribulación. Habíamos hablado que una vez que se da el arrebatamiento del hijo varón para Dios y para su trono, el pueblo de Dios formado por judíos piadosos y por cristianos nacidos de nuevo, que resistan todavía en aquellos días en la fe del Hijo de Dios, van a poder huir al desierto, como nos dice el verso 6 de Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Ese lugar preparado, como determina la palabra, preparado, preparación, es un lugar preparado con anticipación. Es un lugar de refugio preparado de antemano, donde ha de poder huir la mujer cuando sobrevenga la persecución más terrible aún de la que se ha de desarrollar antes de lo que es el arrebatamiento de las primicias. Una persecución espantosa que ha de desatar Satanás contra el resto de la descendencia, contra lo que es el pueblo de Dios. Y por supuesto la mujer ha de encontrar en lugares inhabitados, en lugares no habitados, ha de tener un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Y lo que es importante comprender es que la mujer que ha de operar con fe ha de poder tener ese refugio. Aquellos que no tengan ese refugio y que por no haber creído se queden en las ciudades, se queden allí donde se ha de preparar la persecución más temible y espantosa de toda la historia de la humanidad, van a tener que ser llevados a campos de cautiverio. Aquellos que resistan las determinaciones de la Gran Babilonia y del gobierno mundial del Anticristo van a tener que sufrir campos de concentración y muchos van a morir por el hambre y por la enfermedad en diferentes partes del mundo. Y también muchos que sobrevivan a la muerte a través de la enfermedad y del hambre van a tener que sufrir muerte por decapitación, por resistir la marca de la bestia o la imagen de la bestia. Sabemos que la marca está preparada, la imagen se está preparando, todo está yendo hacia ese desenlace final que nos habla la profecía bíblica. Aquí en la palabra, el Dios Todopoderoso nos habla de 1260 días de sustento. Y si hablamos de 1260 días, hablamos de 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Un tiempo es un año profético conforme al calendario lunar hebreo bíblico de 360 días. Tiempos son 2 años proféticos de 360 días, por tanto son 720 días. Y medio tiempo es medio año profético de 360 días, es decir, 180 días. Si sumamos un tiempo, que son 360, más tiempos, que son 720, más medio tiempo, que es 180 días, estamos hablando de 1260 días. 1260 días que la mujer ha de tener sustento en ese lugar preparado con anticipación por la guía del Espíritu Santo por el pueblo de Dios.
Aquí en Daniel capítulo 12, en el verso 14 nos habla de que 1260 días es equivalente a tiempos y la mitad de un tiempo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, dice, para que allí la sea sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 1260 días, 3 años y medio, pero años lunares del calendario bíblico, que se basa en el calendario lunar hebreo. Años de 360 días. Amén. Es lo que nos enseña la palabra. Que ha de ocurrir también inmediatamente después del arrebatamiento. Aparte de que la mujer huye y se va a su refugio preparado, la palabra nos dice que ha de haber una gran batalla en el cielo. Una gran batalla final en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Por eso nos dice la palabra en el verso 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo, y luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles no son más que Satanás y sus espíritus inmundos que ahora están pululando en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Cuando hablamos de regiones celestes, cuando hablamos de regiones espirituales, hablamos de regiones intangibles, regiones no terrenales que no se pueden tocar. Y el ser humano tiene regiones celestiales, tiene regiones espirituales, tiene regiones intangibles, tiene regiones invisibles en su interior, dentro del cuerpo, que es la parte terrenal. Dentro del cuerpo está el alma. El alma es una región espiritual. El alma es una región invisible. El alma es una región celeste. Y en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y en la mente y las emociones cada día se desarrolla batalla espiritual contra el dragón y sus ángeles. Pero aquí en la palabra nos está refiriendo a una batalla cotidiana que podemos desarrollar todos en nuestra vida espiritual, inclusive en este momento que se está predicando la palabra del Señor. Porque muchos están en guerra ahora, muchos están en batalla espiritual ahora, muchos tal vez vencidos y derrotados, porque la mente está extraviada, el pensamiento está en otro lugar, los sentimientos y deseos están en otras cosas, y por tanto no están escuchando la palabra de Dios con toda atención, y están captando apenas el 10% de todo el mensaje. Están en batalla espiritual y se dejan derrotar porque no toman el poder del Espíritu Santo de Dios para poder vencer a las fuerzas malignas que batallan contra el alma. Pero si hablamos de batalla, de gran batalla, es esta batalla final, la gran batalla final en las regiones celestes, que se ha de desarrollar entre el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Miguel es un gran príncipe en medio de los ángeles, es el arcángel Miguel. Y Miguel ha de estar luchando en la batalla final, como ahora seguramente en algún lugar del mundo está desarrollándose una batalla, tal vez en este momento inclusive. Pero de esta batalla final, la gran batalla, se ha de desarrollar inmediatamente después del arrebatamiento del Hijo varón, inmediatamente después del arrebatamiento de las primicias del cuerpo de Cristo. Amén. Y de esa manera dice la Escritura que el dragón y sus ángeles no van a prevalecer más, ni ha de haber lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 verso 8 nos dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando hablamos del cielo, hablamos de regiones celestes. Regiones celestes donde ellos operan, regiones espirituales de donde ellos actúan, regiones invisibles de donde ellos batallan, donde ellos combaten contra la vida espiritual de los creyentes. Y por supuesto que operan también a través del alma de tantos otros seres humanos que no tienen conocimiento de Dios y de su palabra, y son instrumentos perfectos en manos del diablo para poder hacer lo que quieran a través de ese ser humano. Porque el ser humano les ofrece carne, porque el ser humano les ofrece polvo, porque el ser humano les ofrece lugar. Amén. Les ofrece aquello que los alimenta a todos ellos. Porque recordemos que Satanás se alimenta del polvo.
polvo comerás todos los días de tu vida, le dijo Dios a la serpiente antigua, que también se llama diablo y Satanás. Aquel que le ofrece lugar al diablo ha de poder ser derrotado. Aquel que le ofrece lugar en sus pensamientos, en sus sentimientos y deseos, ha de ser derrotado y han de tomar control de su voluntad, porque la voluntad del alma es el botín de guerra del enemigo. El enemigo quiere recobrar la voluntad perdida en el ser humano, en el cristiano. Y si el cristiano le da lugar en la mente y en las emociones y pierde la batalla en la mente y las emociones, la voluntad ha de ser botín de guerra del enemigo, y el cristiano ha de hacer cosas que no convienen, y ha de apartarse de la fe, y ha de apartarse del camino de Dios, que es en Cristo Jesús. No prevalecieron, dice la Escritura. En la batalla final el dragón no ha de prevalecer más. Ya no se ha de encontrar lugar para ellos en el cielo, en las regiones celestes, en el mundo invisible, en el reino espiritual. Y será lanzado fuera, como nos dice el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es la palabra de Dios. Si el Señor Jesús nos habló de gran tribulación, si el profeta Daniel nos habló de tiempo de angustia, cual no ha habido desde que hubo gente hasta entonces, es justamente lo que ha de ocurrir, porque el dragón y sus ángeles van a estar literalmente en forma física sobre la faz de la tierra. Van a estar caminando en la gran tribulación sobre la faz de la tierra, después del arrebatamiento del Hijo varón, de las primicias del cuerpo de Cristo, de aquellos que hayan alcanzado la madurez primero. Y es de esa manera que habrá un terrible terror y horror en aquellos días sobre toda la humanidad. A quien la palabra nos habla fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo invisible, del reino espiritual. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, a las regiones terrestres, a las regiones físicas. Y eso es lo espantoso que ha de ocurrir en ese tiempo. Y esta palabra está dirigida justamente a aquellos que se preguntan qué ha de ocurrir después del arrebatamiento de las primicias, qué ha de ocurrir después del arrebatamiento del Hijo varón, qué ha de ocurrir después con la mujer, qué ha de ocurrir en las regiones espirituales, qué ha de ocurrir con el dragón y sus ángeles, qué ha de ocurrir, qué ha de pasar con el anticristo, el gobierno mundial. ¿Cuánto tiempo ha de durar esto? Y en base a todo ello estamos respondiendo, en base a la palabra estamos respondiendo estas preguntas, estamos respondiendo estas dudas o incógnitas que puede tener todos y cada uno de nosotros, en base a la palabra del Señor. El gran dragón ha de ser lanzado fuera de las regiones espirituales a las regiones terrestres, ha de ser arrojado a la tierra. Y es ahí entonces que se ha de oír una gran voz en el cielo, y ha de decir: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Porque una de las funciones de Satanás, aparte de engañar al mundo entero, es el de acusar. Engaña al mundo entero a través del lugar que le da cada ser humano en su corazón por la carne no crucificada. Y donde hay carne tiene potestad de engañar, donde hay carne tiene potestad para provocar confusión, donde hay carne tiene potestad para provocar duda. Y por supuesto, de esa manera, donde hay pecado, él está engañando. Satanás y sus ángeles están engañando. Alguno no ha de poder decir nunca al Señor: es que Satanás y el dragón me engañaron, Señor, ¿yo qué culpa he tenido? Si hay carne, hay engaño. Si hay pecado, hay engaño. Amén. De tal manera que a través de sus propias palabras estarán condenándose a sí mismos, porque manifestando justamente que han sido engañados por Satanás, implícitamente están manifestando que hay pecado, porque donde hay pecado hay engaño. Amén. Y la palabra nos dice que ninguno debe endurecerse por el engaño del pecado. Amén.
Porque el pecado engaña y el engaño produce endurecimiento en el corazón. Esta es la palabra. Él está acusando. Mira fulanito, mira sutanita, son hijos tuyos, mira cómo actúan. Él tiene acceso, el dragón tiene acceso a la presencia de Dios, al mundo espiritual, en el reino espiritual, en el reino celestial, en el reino de los cielos, en el reino invisible. Pero pronto ya no tendrá más acceso, porque estará aquí, sobre la faz de la tierra, en el mundo terrenal. Amén. En el mundo físico, en el mundo material. La única manera de poder vencer al dragón, la única manera de poder vencer al enemigo es en base a la palabra de Dios. Pero Dios nos dice la Escritura: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, verso 11. El dragón podrá operar en la mente, en las emociones. Podrá inclusive ahora en este tiempo tomar control de la voluntad y derrotar a muchos. Pero aquellos que van a derrotar al dragón son aquellos que usan la sangre del Cordero. Amén. Y la sangre del Cordero solamente se la usa cuando uno acude a la cruz del Calvario en actitud de renunciamiento, en actitud de arrepentimiento, en actitud de cambio total de actitud. Amén. Y de esa manera uno acude a la cruz, pide perdón, reconoce la carne, reconoce la suciedad, reconoce la inmundicia, y la sangre de Cristo limpia. Amén. Y utilizando la sangre está venciendo al dragón, está venciendo a Satanás, la serpiente antigua, y a sus ángeles también con él. Y la palabra también nos habla de la palabra del testimonio. Cuando hablamos de palabra del testimonio de ellos, es decir, de los creyentes, estamos hablando del verbo, porque el verbo es la palabra, y el verbo se hecho carne, es Jesús de Nazaret, habitando en todos y cada uno, siendo testigos de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. El testimonio de Jesús. Y de esa manera, siendo testigos de Jesús de Nazaret, andando como Él anduvo, como nos enseña su palabra. Él estaba predicando la palabra. Él no estaba del lado de Herodes, Él no estaba del lado de Pilatos y aconsejándoles: miren, escárguense de la pobreza, escárguense de mayores viviendas y de solucionar los problemas sociales. No. El reino de Jesús no era un reino de este mundo, no es un reino de este mundo, es un reino celestial. Amén. Es un reino espiritual, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y anunciamos su venida, porque pronto las naciones no tendrán poder ni gobierno sobre el mundo, porque el Señor Jesús viene para poder tomar lo que Él ganó en la cruz del Calvario a través de su muerte expiatoria. Pronto Satanás y las naciones no tendrán gobierno sobre nada, y el Señor Jesús destruirá la autoridad del mundo y la autoridad del maligno sobre la base de la cruz del Calvario. Amén. Siendo vencedores por medio de la palabra del testimonio de Jesucristo, el dragón ha de tener que retroceder. Amén. Nos matará tal vez, y seguramente que a muchos sí, pero gloria a Dios, porque es la manera también de vencerlo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice el Señor en su palabra. Amén. El dragón podrá matar el cuerpo, pero nada más puede hacer. De tal manera que aquellos que partan por causa de la palabra de Dios a través de muerte, saben en quién han creído: en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta palabra tiene que penetrar en tu interior, esta palabra tiene que penetrar en tu ser, porque por medio de la fe en la resurrección de los muertos, tú vas a poder vencer al dragón, vas a poder vencer a Satanás.
Hay algunos que van a decir: ay, hermano, me está predicando muy fuerte. Eso de que a causa de nuestra muerte que nos maten a causa del nombre de Jesús, no, eso es muy fuerte para mí. ¿Cómo voy a poder soportarlo? Te estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Amén. Para que conozcas la palabra de Dios, para que en algún momento tu fe no te falte, porque es probable que tú te veas en una circunstancia como la que les estoy comentando ahora, en que tú elijas vida eterna o vergüenza y confusión perpetua, negando a Jesús de Nazaret. Cuando te obliguen a querer blasfemar de Él, y tú debes escoger en base a la palabra. Amén. La muerte es pasaporte directo a la Jerusalén celestial, para encontrarte con el Verbo, para encontrarte con el Señor, porque debes recordar siempre que el poderoso es para levantar tu cuerpo de entre los muertos. Ocurrió en la Inquisición, ha de seguir ocurriendo en corto tiempo más, porque la Inquisición no ha sido abrogada. ¿Me entienden? Ya ha de ocurrir lo mismo. Se ha de repetir la historia. Los mártires, los testigos de Jesús. La palabra testigos de Hechos capítulo 1 verso 8. Cuando el Señor Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, el original manifiesta mártires. Amén. Mártires. Y eso es lo que el Señor manifestó en la esencia de la palabra. De tal manera de que aquí no es buena vida, la felicidad, gloria a Dios, todos tenemos paz y justicia social. Mírenlo al fulano de Roma, al fulano de la India, al otro fulano del Tíbet, al otro fulano de Grecia, al otro perengrano de Rusia. Todos están hablando de paz y justicia social. Entonces todos unámonos, todos tenemos a un mismo Dios, somos ecuménicos, todos tenemos una misma religión, solo que cada uno con diferente nombre de Dios, pero todos tenemos a Dios. Paz y seguridad. Y destruyen de esa manera el poder, y destruyen de esa manera la autoridad de la palabra de Dios, porque le dan el mismo peso al Bhagavad Gita de los hindúes, o al Corán de los musulmanes, o a los escritos esotéricos de algún ocultista, y le ponen al nivel de la Biblia. Y es más, ni siquiera hablan de la Biblia, ni siquiera hablan de la palabra de Dios tal cual está escrita. Y por ello está operando ya la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia todavía está ávida de sangre para matar a los mártires, a los testigos de Jesús de Nazaret. Y detrás de la Gran Babilonia está el gran dragón. Amén. Está Satanás. Pero sabemos cómo vamos a vencerlo: menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Es palabra de Dios. Cuando llegue la hora, recuerda esta palabra y que tu fe no te falte. Por lo cual dice el Señor: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ha de haber regocijo después de que el dragón, el acusador, el engañador se ha arrojado de las regiones espirituales a la tierra. Ya no ha de tener lugar donde operar desde el mundo invisible, ha de operar desde el mundo visible. Y por supuesto le estará dando todo el poder y su reino al anticristo, a la bestia, al anticristo, al gobernante mundial. Y toda la tierra ha de adorar al dragón y al anticristo, a la bestia, que ha de recibir la autoridad del dragón. Toda la tierra estará adorando a Satanás. Toda la tierra estará adorando a ese Dios que hoy dicen que tiene diferentes nombres a través de todas las religiones del mundo, pero que es el mismo Dios. Y es el Dios de este mundo. Es Satanás. Es Satanás al cual van a adorar. Y ahora están tratando de adorar unánimemente juntos todas las religiones del mundo, a través del ecumenismo, a través de la superiglesia que ya está en su parte final formándose en estos días finales. Pero el gran dragón va a ser echado fuera, y la gran Babilonia ha de beber del cáliz
de la ira del Dios Todopoderoso. Y en el cáliz donde ella prepara bebida, se le ha de preparar el doble por la muerte de los cristianos, por la muerte de los testigos de Jesús. Es lo que el Señor manifiesta en su palabra. Y ha de haber regocijo cuando el dragón sea arrojado a la tierra en los cielos. En cambio, en la tierra ha de haber ay. 3 ayes que nos habla la Escritura. El ay de la quinta, de la sexta y de la séptima trompeta, la trompeta final, que nos habla el libro de Apocalipsis. Y en esto se resume la gran ira del Dios Todopoderoso, manifestado también a través de la gran ira del dragón, de Satanás, la serpiente antigua. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido con gran ira. Hay algunos que tal vez se mofan o se burlan cuando les predicamos y les decimos: sabes, en la gran tribulación el dragón y sus ángeles van a estar literalmente sobre la tierra. Seres horribles y espantosos van a estar caminando sobre la faz de la tierra, descuartizando y matando a todo aquel que se le ponga en el camino. Y muchos dicen: no, eso es mucha imaginación. ¿Cómo va a suceder eso? Dios es buenito, no va a suceder nada de aquello. Y seguramente ocurrió en los días de Noé, cuando Noé les decía: ha de llover. Nunca había llovido en la tierra en aquellos días. Y Noé les decía: ha de llover, ha de llover, ha de caer agua del cielo. Y ellos no la creían, decían: no, eso es absurdo, ilógico, irracional. ¿Cómo ha de suceder esto? Pero cuando ocurrió y quisieron arrepentirse, ya fue tarde. Porque Dios mismo cerró la puerta del arca. Y el mundo de entonces fue anegado en agua por su maldad. Porque la maldad del pecado engrosa el corazón e impide creer la profecía, impide creer lo que viene y lo que está por venir. Noé les predicaba lo que venía y lo que estaba por venir, y se burlaban los burladores. Noé era pregonero de justicia y se burlaban. No hicieron caso. No hicieron caso, porque de otra manera hubieran entrado con él al arca. Lo vieron construir el arca y lo veían como loco. Este loco, este tonto, ¿qué está haciendo? Preparándose un refugio de madera. ¿Cuándo ha caído agua del cielo? Un rocío sube de la tierra y baña toda la tierra. Es lo que necesitamos para que la tierra produzca, porque ese era el orden que Dios había determinado en aquellos días antes del diluvio. Ley clara, física, que Dios había determinado sobre la tierra. Pero Dios le había avisado, había profetizado a través de Noé que iba a venir diluvio, iba a venir cataclismo de aguas. Y Noé profetizó, Noé pregonó, Noé avisó, y no le hicieron caso, se burlaron. Y ocurre lo mismo ahora. Pregonamos, anunciamos lo que viene y lo que está por venir, y encontramos a muchos, no pocos, que se mofan, se burlan y hacen escarnio de la obra. No importa, porque están escarneciendo la palabra de Dios, y Dios es el que ha de darles la recompensa. Porque cuando ocurra, van a decir: ay, Diosito, imagínate, había sido verdad lo que había pasado, lo que había estado escrito, y recién crean. Pero será tarde, ¿me entienden? Por eso es necesario que se anuncie lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, dice el Señor en su palabra. Amén. No hay fuerte, no hay Dios como yo, dice. No conozco ninguno. Es el fuerte de Jacob, y él se ha de glorificar, porque su palabra se ha de cumplir. El dragón en corto tiempo más ha de descender del cielo a la tierra, y sus ángeles con él. Hoy el mundo científico y la nueva era y las religiones del mundo y todos dicen: no, sí hay vida en otro planeta. Sí, por supuesto, en otros mundos hay. Seríamos muy egoístas si debiéramos pensar que solamente hay vida en el planeta Tierra. Tiene que haber inteligencia extraterrestre. Y efectivamente hay. Y son ángeles caídos. ¿Me entienden? Son ángeles inmundos que ahora habitan en la tierra y la gobiernan desde el mundo espiritual invisible. Pero pronto van a dejar ese lugar espiritual invisible y se van a hacer visibles. ¿Me entienden? Van a estar sobre la faz de la tierra en toda su maldad, en todo su terror, en todo su horror, porque son criaturas horripilantes. Es la gran tribulación. Es lo que nos dice la palabra. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
1260 días es lo que tendrá para tratar de exterminar a toda la raza humana, porque el dragón odia al hombre, porque sabe que a través de la redención que es en Cristo Jesús, el hombre ha de tener nuevamente control y gobierno sobre el planeta Tierra, y él quiere exterminarlo. Se debe servir de lo que sea para hacerlo, pero primeramente quiere cumplir sus propósitos de hacerse adorar, porque eso es lo que ocurre en él. Y ha de hacer adorar también a un hombre, al anticristo, y de esa manera para crearle más problema a Dios, porque odia a Dios, se ha rebelado contra Dios. Y eso estaba ya determinado, escrito, y está aquí en la palabra, y se ha de cumplir. Amén. Esa es la actitud del dragón, pero no ha de prevalecer, porque siendo acorralado en la tierra, cuando el Señor Jesús venga, el dragón ha de ser prisionero en el abismo, allí en lo profundo de la tierra, por 1000 años, al cabo de los cuales será soltado por un poco de tiempo para engañar nuevamente a los moradores de la tierra, porque la manera en que el Señor determina el corazón de carne, el corazón engrosado de aquellos que lo detestan, que lo aborrecen, y como Satanás tiene potestad de operar espiritualmente donde hay pecado, él tiene potestad de engañar donde hay carne. Así, de esa manera dice la Escritura, que toda la tierra, como la arena del mar, ejércitos tremendos del norte y del sur, del este y del oeste, de toda la planicie y la anchura de la tierra, porque el milenio, la tierra ha de ser, todo lo que es tierra ha de ser como una planicie, no ha de haber montes, no ha de haber islas ni nada, todo ha de ser una llanura, y se van a reunir para luchar contra el Señor Jesucristo y sus santos. Y es ahí cuando del cielo ha de descender fuego y ha de destruir la tierra y los cielos, para luego pasar al juicio final, al juicio ante el gran trono blanco, en que los ángeles serán juzgados, juntamente también con los hombres que rechazaron la fe en el Mesías, y serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y es cuando ya después de esto el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Amén. La ciudad del Dios vivo, la eternidad. Ahora estamos en la parte final de esta sexta dispensación, antes de entrar a la última del milenio, de ese reino de 1000 años. Y están por desatarse los juicios de Dios, juicios que siempre, con los cuales terminan una dispensación. Entre esos juicios está la ira del dragón, está la gran tribulación. Daniel 12 verso 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Y es justamente en relación a lo que hemos leído, la gran batalla final. Amén. Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón y sus ángeles. Miguel es un gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, de los hijos del Dios de Israel, formado por judíos piadosos y gentiles que han aceptado y han nacido de nuevo, habiendo reconocido a Jesucristo como Mesías y Salvador de sus vidas. El arcángel Miguel, como ahora, pero lo ha de ser con mayor poder en aquel tiempo, ha de estar ayudando al pueblo de Dios que se quede en la gran tribulación, el tiempo de angustia que nos dice Daniel 12 verso 1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es la palabra del Señor. El pueblo será libertado del cuerpo de esclavitud, del cuerpo de corrupción, y seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificados. Conoceremos en aquel momento la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Primeramente uno en las primicias y otros en la cosecha final, los que hayan madurado durante el tiempo de la gran tribulación, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. En las primicias estarán todos aquellos que se prepararon y tendrán vida eterna. Y muchos, como dice Daniel 12 verso 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. En cambio los otros, después de 1000 años, ya en el juicio final, en el juicio ante el gran trono blanco, resucitarán, pero para vergüenza y confusión perpetua. Y de entre ellos, aquellos que formaron parte de la gran Babilonia. Amén. Aquellos que rechazaron
la fe en el Mesías de la Biblia, no en el muñeco de madera, de piedra o de cemento, de hormigón armado que presenta la Gran Babilonia constantemente, y también otro tipo de muñecos y de ídolos que están dentro de la Gran Babilonia a través de las religiones del mundo. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra no puede ser representado por muñeco alguno, ni por animal alguno. El Dios que creó los cielos y la tierra, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es espíritu y su presencia llena todo el universo. Amén. Y esta es palabra que el Señor en este tiempo quiere que pregonemos, para que las naciones conozcan que el Dios de la Biblia no es un ídolo, no es un muñeco, es espíritu y es vida para todos aquellos que en Él creen. La palabra nos dice, en relación a la profecía bíblica, a la profecía de Daniel, los entendidos entenderán, nos dice el verso 3 de Daniel 12. Los entendidos entenderán, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay muchos que reciben la palabra profética, hay muchos que reciben la palabra y la entienden, y de esa manera ya la Escritura dice que resplandecen como el resplandor del firmamento. Hay otros que no solamente la entienden, no solamente la comprenden, sino que también la proclaman, la hablan, la predican, la testifican en su entorno, en su núcleo familiar, en su trabajo, en el lugar donde se desenvuelven. Y para ellos, para aquellos que pregonamos la profecía bíblica, nos dice la Escritura que vamos a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y tú tienes que hacerlo, tienes que pregonar, anunciando lo que viene y lo que está por venir. No importa que no escuchen, escuchen o dejen de escuchar. Hablarás, dice el Señor a Ezequiel, porque son casa rebelde, para que cuando ocurra reconozcan que lo que tú hablaste fue palabra de Dios, palabra profética del Dios de Israel, y comprendan lo que está escrito, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y reconozcan que en ti habita el espíritu de la profecía, la palabra profética del fin de los días. Y de esa manera resplandecerás como estrella a perpetua eternidad. Daniel no podía entender la profecía que él mismo escribió, que él mismo vio, que él mismo escuchó, porque se le dijo: tú, Daniel, sella, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin las palabras de Daniel serían abiertas. En el tiempo del fin el libro de Daniel sería abierto. ¿Y qué caracterizaría el tiempo del fin? El mismo libro de Daniel, en el capítulo 12, en el verso 4, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que caracterizaría el tiempo del fin. Hoy vemos que la gente corre de aquí para allá, en flota, en bus, en auto, en moto, inclusive en bicicleta, inclusive en aviones, en barcos, en lo que pueden. Corren de aquí para allá, viajes intercontinentales, viajes de un hemisferio a otro. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia en relación al transporte, la tecnología del transporte que va en aumento cada vez más, cada día más. Y por supuesto la ciencia es tan amplia que no solamente implica el transporte, sino también todos los aspectos que vemos ahora en nuestra vida cotidiana. Se va incrementando cada día más, se va haciendo cada vez más evidente, se va aumentando cada día más. En la década del 80 hubo un aumento de la ciencia, pero en la década del 90 hubo una velocidad mayor en el aumento de la ciencia. Y ahora que hemos traspasado aquello y estamos en el 2000 para adelante, vamos a seguir viendo un aumento cada vez más rápido de la tecnología, más rápido de la ciencia. ¿Y qué es lo que caracteriza? El tiempo del fin. El libro de Daniel habla por sí mismo. Y ahora vemos, claro, está abierto, claro, vemos que todas estas cosas ocurren a nuestro alrededor. ¿Cómo el libro de Daniel no ha de estar abierto? Si lo que está escrito lo vemos en la televisión, lo leemos en el periódico, lo escuchamos por la radio, lo escuchamos predicar desde diferentes púlpitos en toda la tierra. Amén.
Es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Daniel miraba, dice la escritura en el verso 5, y había dos ángeles que estaban en pie, el uno a un lado del río y el otro a otro lado del río. Y había también un varón vestido de lino fino, que es Jesús de Nazaret. Una teofanía, una manifestación del verbo, una manifestación de Dios en los días de Daniel. Porque recordemos que Daniel vivió casi como 6 siglos antes de la venida del Mesías en carne. Pero él estaba viendo al verbo, estaba viendo al mensajero del yo soy el que soy, al que traía el mensaje del yo soy el que soy. Y él estaba sobre las aguas del río y vio que alzó su mano derecha y su mano izquierda y juró por el que es eterno, por el que vive por los siglos de los siglos, y manifestó que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo de angustia que menciona Daniel 12:1 duraría tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días. Amén. 1260 días, al cabo de los cuales, de esos 1260 días, terminará la dispersión del poder del pueblo santo y se consumará todas las cosas, toda la profecía bíblica. Hoy el pueblo judío está disperso todavía en todas las naciones de la tierra. Una parte ha vuelto, aproximadamente un 45 a 50% ha vuelto a la tierra de Israel. El otro resto todavía sigue disperso. Y la profecía bíblica tiene que cumplirse. En la segunda venida de Cristo, el Señor con sus ángeles ha de arrebatar horizontalmente a todo su pueblo y los ha de llevar a Jerusalén, a Israel. Y ahí acabará la dispersión del poder del pueblo santo. Amén. Y también ocurrirá con los gentiles que también forman parte del pueblo de Dios, la cosecha final. Pero esta vez será un arrebatamiento vertical y serán llevados a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, dijo el Señor. Daniel no entendía, oía pero no entendía. Por eso dice, yo oí mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel todavía quería entender. Y el Señor le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amén. ¿Cuál es el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero hay otro aspecto más que caracteriza el tiempo del fin. Y lo que sigue del verso 9 al verso 10, cuando en el verso 9 le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, continúa el Señor y le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Es otra de las características del tiempo del fin, en que muchos, al entender la profecía, se limpian más, se emblanquecen, se purifican. Amén. Y en la medida que se limpian, que se emblanquecen, que se purifican con la sangre del Cordero, entienden con más claridad la profecía bíblica de los últimos días. Amén. Es el tiempo del fin. Pero por otro lado están los otros, los que actúan con impiedad, inclusive aquellos que pueden tener nombre de cristianos, rótulo de cristianos, pero son impíos. Los impíos procederán impíamente. Los impíos. Hay algunos que dicen, no, yo soy cristiano. No, la impiedad puede darse uno u otro, es lo mismo. Amén. Porque el cristianismo está en la forma de vida. Amén. Estamos todos y cada uno en proceso de perfección. Pero si hay arrepentimiento, te limpias, te emblanqueces, te purificas. Si te emblanqueces porque encuentras suciedad, si te purificas porque encuentras impureza. Amén. Pero en cambio el impío mira y no le interesa. Amén. Y de estos hay muchos entre los llamados cristianos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Y eso vemos hoy. ¿Por qué no entienden?
Porque hay impiedad en su corazón. Porque no entiende la profecía bíblica. Porque hay impiedad en su corazón. Hay inmundicia. Hay un pereza espiritual. Solamente es una pantalla a su alrededor de cristianos, pero siguen siendo los mismos. ¿Me entienden? Y de esa manera ahora entendemos la diferencia entre el limpio y lo no limpio, lo santo de lo profano. Amén. En la medida que entienden y comprenden cuán cerca estamos de la venida del Señor, en la medida que entienden y comprenden la profecía bíblica. Amén. Porque aquellos que no están impíos ahí, no entienden, dudas, confusión, todo se le hace un mal y no entienden. Es un problema espiritual. ¿Por qué no entienden la profecía? Está tan claro como el agua. 2 más 2 igual a 4. Hay veces que me desespera cuando veo que no entienden ni comprenden. ¿Qué ocurre? Es que hay impiedad en el corazón. Amén. Esa es la razón por la cual no entienden. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Se burlan. ¿Cómo refugio? ¿Cómo arrebatamiento? ¿Cómo que resurrección de muertos? Estos apocalípticos, estos con la revelación, estos que la iglesia es la revelación, o los hermanos de la revelación, o como quieran llamar y burlarse. Se burlan. Pero el Señor dice en su palabra a estos burladores: ahora pues no os burléis, para que no se hagan más fuertes las ataduras en aquellos días, porque recibirán su retribución por su burla de hoy, cuando sufran terribles cosas en la gran tribulación. Porque lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar. Amén. Es la palabra. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Y por eso se prepara. Por eso sabe que está a tiempo de prepararse. Sabemos que no ha de ser mañana ni pasado mañana. Amén. El arrebatamiento del Hijo varón. Sabemos que todavía tenemos un corto tiempo para trabajar en el Señor, pero es corto y es el suficiente para madurar. Estrictamente necesario y suficiente para madurar. Por eso se prepara, por eso se limpia, por eso se purifica. Amén. 1260 días de gran tribulación, pero 30 días antes el anticristo ha de invadir la ciudad de Jerusalén con las naciones del mundo, con el ejército de la OTAN y las naciones del mundo. Y ha de hacer cesar el continuo sacrificio que se está llevando a cabo en el tercer templo judío. 30 días antes ya empezará a operar la abominación desoladora. Primeramente como el hombre de pecado, el hijo de perdición, que en ese tiempo de 30 días ha de entrar al templo, se ha de querer adorar como Dios, le van a degollar, le van a quitar la cabeza. El alma del hombre de pecado se ha de ir al Seol, ahí donde van todos los muertos que mueren sin Cristo. En el cuerpo ha de estar operando la bestia que sube del abismo. La cabeza con el cuerpo se ha de unir de una forma sobrenatural y de pronto ha de volver a la vida. Y allí seguirá operando a través del cuerpo la abominación desoladora. La bestia como tal, 1260 días. Amén. Pero la abominación desoladora, incluyendo desde el tiempo que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, invade Jerusalén, 30 días antes a esos 1260, tiene una duración total, un tiempo de acción total de 1290 días. Por ello dice Daniel 12, verso 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Cuando dice hasta la abominación desoladora, es decir, hasta que se pone punto final a la acción de la abominación desoladora. Y esto es en la venida del Señor Jesucristo. Amén. En que ha de apresar al anticristo juntamente con el falso profeta y los ha de arrojar vivos al lago que arde con fuego y azufre. Amén. 1290 días. En Daniel 12, verso 12, nos habla de otro detalle profético importante. Bienaventurado el que llegue y espere a 1335 días, dice la palabra. Bienaventurado el que espere y llegue, dice en forma textual y literal, a 1335 días. 1260 es nuestro punto de comienzo para comprender la profecía bíblica en el tiempo, en la última semana del profeta Daniel. 1290 son 30 días más de 1260. ¿Cómo podrían esperar
¿cómo podrían llegar a 1335 días aquellos que se queden en la gran tribulación? Solamente aquellos que tengan un refugio preparado, amén, van a poder esperar y van a poder llegar a 1335 días. De tal manera que inmediatamente que se da el arrebatamiento, 1335 días, y la mujer ha de estar sustentada en ese lugar preparado por Dios. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Amén. Los que encuentren primero. ¿Qué pasa con Daniel? Daniel 12 verso 13 dice: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y es justamente el tiempo que vivimos, el fin de los días. Pronto vamos a conocer a Daniel y vamos a poder abrazarlo y decir: qué bendición ha sido lo que has recibido, porque lo que tú no entendías, el Espíritu de Dios nos ayudó a entender en base a todo lo que veíamos en los días finales en la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Es el tiempo final. Se nos fue el tiempo, vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si esta palabra ha sido para tu vida, levanta tus manos en alto. Y ora conmigo. De todo corazón, en la presencia del Rey. Con los ojos cerrados. Oremos todos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias, porque a tiempo, Señor, estamos recibiendo tu palabra a fin de obrar conforme a ella, Señor, y no tropezar en los días difíciles que vienen sobre nosotros y sobre la humanidad, Señor. Dios amado, quiero estar preparado, Señor. Quiero estar delante de ti, Señor amado, en pie. De ninguna manera escapar de tu presencia avergonzado, sino estar contigo, Señor. Aunque tenga poca fuerza, Señor, a través de la carne que aún todavía queda en mi corazón y que necesito hacer morir cada día en la cruz del Calvario, quiero guardar tu palabra, Señor, y no quiero negar tu nombre. Cuando la gran Babilonia obligue nuevamente a renunciar a tu nombre, Señor, como en la Inquisición de tiempo pasado, inmediato, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te entrego mi alma y mi corazón. Ayúdame a perseverar, Señor, hasta que tú vengas por mí. Yo no quiero, Señor, ser uno de los impíos que no entienda ni comprenda, Señor, tu palabra profética, y que la palabra sembrada hasta ahora caiga en sacos rotos, Señor, en un mal corazón. Ayúdame a perseverar. Ayúdame, Señor, a hablar de ti en todo momento, a testificar a los que me rodean, Señor, a pregonar lo que viene y lo que está por venir, porque ahora conozco el galardón. Sé que ahora, Señor, y desde ahora y para siempre, resplandeceré como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias te doy, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, mi Salvador. Gracias, Rey.
escribió, siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.